A finales de 1948, específicamente en febrero, el proyecto Sign fue descontinuado, aunque siendo sinceros, únicamente cambió de nombre, para convertirse en el proyecto Grudge. ¿Pero por qué el nombre Grudge, que por cierto significa rencor o remordimiento? El capitán Ruppelt informó que la elección de esa palabra fue deliberada para describir el nuevo proyecto, ya que Grudge tenía la intención de proporcionar explicaciones meramente prosaicas para tantos informes de ovnis como les fuera posible. El nuevo proyecto Grudge en definitiva buscaba dar un giro completamente negativo en el tema. Trataba de persuadir a la gente de que los ovnis no constituían nada inusual ni extraordinario. De hecho, Ruppelt se refirió a la era de Grudge como la época oscura de las investigaciones oficiales de ovnis de la Fuerza Aérea. Ruppelt señaló que algunos de los principales especialistas en inteligencia del ATIC, siglas del Centro de Inteligencia Técnica Aérea, que habían estado tan entusiasmados por trabajar en el proyecto Sign, ya no estaban trabajando en el proyecto Grudge. Algunos de ellos habían cambiado drástica y apresuradamente de opinión sobre los ovnis cuando se enteraron de que el Pentágono ya no simpatizaba con dicha causa. Al igual que Sign, Grudge pensó que la gran mayoría de los informes podrían explicarse como nubes, estrellas o aviones convencionales mal identificados. Sin embargo, a diferencia de Sign, en donde sí se divisó la posibilidad de que algunos ovnis podrían tener un origen extraordinario, el personal de Grudge pensó que la restante minoría de informes podían explicarse como fenómenos normales. Grudge comenzó una campaña de relaciones públicas para explicar sus conclusiones al público general. La primera de esas campañas llegó a través de Sidney Chalet del Saturday Evening Post, una de las revistas más populares de la época. El artículo de Chalet apareció en 2 números consecutivos del Post, el 30 de abril y el 7 de mayo de 1949, y en general se hizo eco de que lo que Grudge quería dar a conocer era que la mayoría de los informes de ovnis podrían explicarse fácilmente como fenómenos mundanos mal identificados por un testigo ocular, y que el tema se exageró fuera de proporción por los medios de comunicación. Chalet sugirió que los engaños de gente chiflada desempeñaron un papel prominente en la popularización de los ovnis y presentó las opiniones al respecto de muchos militares de alto rango. El artículo también incluía ciertas tergiversaciones de los hechos. Chalet afirmó que la Fuerza Aérea pensaba que el tema era una tontería y que se vio, obligada a investigar platillos voladores debido al interés público nada más. Esto era evidentemente falso, ya que la Fuerza Aérea tomó en serio el tema ovni casi desde el principio. Chalet, por supuesto, no tenía acceso a ninguna información secreta, como el memorando de 1947 del general Nathan Twining, donde había declarado a los platillos voladores un fenómeno real y no idealista, y por supuesto no mencionó la estimación de la situación de Sign, donde se había argumentado a favor de un origen extraterrestre para los ovnis. Grudge esperaba que el artículo redujera el interés del público en los platillos voladores, pero el efecto fue todo lo contrario. Chalet había mencionado de pasada que una pequeña minoría de informes de ovnis parecía desafiar el análisis, y estas declaraciones fueron aprovechadas por la prensa y muchos curiosos. Ruppelt escribió que, en lugar de aplacar el interés, Chalet había plantado la semilla de la duda en el público en general. Project Grudge emitió su único informe formal en agosto de 1949. Aunque tiene más de 600 páginas, las conclusiones del informe declararon lo siguiente. A. No hay evidencia de que los objetos reportados sean el resultado de un desarrollo científico avanzado, y por lo tanto no constituyen una amenaza directa a la seguridad nacional. En vista de ello, se recomienda que se reduzca el alcance de la investigación y el estudio de los informes de objetos voladores no identificados. Y B. Todas las pruebas y análisis indican que los informes de objetos voladores no identificados son el resultado de 1. Mala interpretación de varios objetos convencionales. 2. Una forma leve de histeria colectiva y nervios de guerra. 3. Individuos que fabrican tales informes para perpetrar un engaño o para buscar publicidad. Y 4. Personas psicopatológicas. Poco después de que se publicara este informe, se informó que Grudge pronto se disolvería. Sin embargo, a pesar de este anuncio, Grudge no estaba del todo terminado aún. Todavía una pequeña parte del personal seguía asignado al proyecto. Sin embargo, este iba perdiendo cada vez más y más fuerza. En abril de 1951, Bob Gina de la revista Life visitó la base Wright-Patterson de la Fuerza Aérea. Investigando Grudge, describió y terminó exhibiendo en su artículo las deficiencias manifiestas del proyecto. En respuesta, al menos por el bien de las apariencias, algunos de los miembros del personal más anti-ovni en Wright-Patterson fueron resignados. Para mediados de 1951, Grudge prácticamente dependía solo del teniente Jerry Cummings. Según Ruppelt, Cummings se tomó en serio su trabajo, pero encontró poca ayuda o éxito en sus esfuerzos por revertir varios años de apatía e investigación dudosa.
El 10 de septiembre de 1951 se suscitó un encuentro visual de un ovni cerca de Fort Monmouth, en Nueva Jersey. Los pilotos y operadores de radar informaron de encuentros con una serie de aeronaves en forma de disco que se movían rápidamente. Personal de alto rango ordenó una investigación. Cummings y el teniente coronel Rosengarten pasaron la mayor parte del 13 de septiembre entrevistando a testigos y reuniendo documentación en Fort Monmouth. Luego se le ordenó al dúo que relatara los resultados de su investigación directamente con el general Charles Cabell, entonces jefe de inteligencia de la Fuerza Aérea en el Pentágono. Cummings y Rosengarten llegaron a una reunión ya en curso y encontraron que la atmósfera estaba cargada de tensión. Cabell, en particular, estaba angustiado por lo que veía como la descuidada actitud de desacreditación y despreocupación que Project Grudge puso sobre un tema que pensó que merecía un escrutinio serio. Cummings y Rosengarten relataron sus conclusiones sobre el incidente de Fort Monmouth. Estuvieron de acuerdo con el personal de Monmouth, que juzgó que los objetos de rápido movimiento avistados allí estaban controlados inteligentemente. Cuando se le dio permiso para hablar libremente con Cabell y los demás, Cummings se soltó. Contó cómo cada informe ovni enviado a Grudge fue tomado como una gran broma y cómo Grudge se encontraba prácticamente muerto. Cuando el general Cabell se enteró de que Grudge esencialmente había ignorado los informes de ovnis, se puso furioso y en una reunión se informó que, frustrado, dijo lo siguiente: «Quiero una mente abierta. De hecho, ordeno una mente abierta. Cualquiera que no tenga una mente abierta puede salir ahora. ¿Por qué tengo yo que incitar la acción? Cualquiera puede ver que no tenemos ninguna respuesta satisfactoria a la pregunta del platillo». En otra reunión, esta de coroneles militares de alto rango, Cabell dijo: me han mentido y me han mentido. Quiero que se detenga todo esto. Quiero la respuesta a los platillos y quiero una buena respuesta». El teniente coronel Rosengarten le pidió a Ruppelt que asumiera el cargo de líder del nuevo proyecto a fines de 1951, en parte porque Ruppelt tenía la reputación de ser un buen organizador. Si bien Cabell quería que se reactivara Grudge, no quería que el público en general supiera que él y algunos otros en el ejército tomaban en serio los ovnis, y ordenó que el proyecto mantuviera un perfil bajo. Esto, según lo esperaba, protegería la reputación de los militares en ambos frentes. Si el fenómeno del platillo no tenía fundamento, no se les podría acusar de sensacionalismo, pero si el fenómeno demostraba tener alguna base, los militares podrían producir estudios serios sobre el tema. Cabell especialmente no quería que los militares fueran percibidos como menospreciadores de los civiles que habían reportado ovnis. Grudge entonces se convirtió oficialmente en el proyecto Blue Book. Blue Book oficialmente nació en marzo de 1952. El proyecto tenía dos objetivos: determinar si los ovnis eran una amenaza para la seguridad nacional y analizar científicamente la información relacionada con el fenómeno. El nuevo nombre, Blue Book o Libro Azul, se seleccionó haciendo referencia a los cuadernos azules utilizados para las pruebas en algunos colegios y universidades. El nombre fue inspirado, dijo Ruppelt, por la atención que los oficiales de alto rango estaban prestando al nuevo proyecto. Se sentía como si el estudio de los ovnis fuera tan importante como un examen final universitario. Edward Ruppelt fue el primer responsable del proyecto. Hablemos un poco de él. Ruppelt era un aviador experimentado, habiendo sido condecorado por sus esfuerzos con el cuerpo aéreo del ejército durante la Segunda Guerra Mundial, y luego obtuvo un título en aeronáutica. Él acuñó oficialmente el término UFO, Unidentified Flying Object, u objeto volador no identificado, para reemplazar los muchos términos que los militares habían utilizado anteriormente, como platillo volador o disco volador, etc. Ruppelt pensó que objeto volador no identificado era un término más neutral y preciso. Cada base de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos tenía un oficial de Blue Book para recopilar los reportes de ovnis y enviarlos a Ruppelt. Durante la mayor parte del mandato de Ruppelt, él y su equipo recibieron autorización para entrevistar a todo el personal militar que haya presenciado ovnis. Bajo la dirección de Ruppelt, Blue Book investigó una serie de casos de ovnis bien conocidos, incluidas las llamadas luces de Lubbock, y un caso visual de radar ampliamente publicitado en 1952 sobre Washington, D.C. Según Jack Vallée, Ruppelt inició la tendencia, seguida en gran medida por investigaciones posteriores de Blue Book, de no considerar con seriedad numerosos informes de aterrizajes de ovnis y o interacción con supuestos ocupantes de ovnis. Allen Hynek trabajó para el proyecto hasta su finalización e inicialmente creó la escala conocida como encuentros cercanos. Hay de tres tipos. El encuentro cercano del primer tipo es un avistamiento directo de uno o más objetos voladores no identificados en el cielo. El del segundo tipo es la observación de un ovni junto a una evidencia física de su aterrizaje, es decir, huellas, daños al terreno o vegetación, incluso parálisis de humanos o animales, etc.
Y el encuentro cercano del tercer tipo es la observación del ovni junto con una entidad biológica presente, o seres animados como los llama Hynek. Es decir, coloquialmente hablando, es cuando te encuentras frente a frente con un extraterrestre o alguna otra entidad que pareciera ser ocupante o piloto del ovni. Como les comenté antes, Hynek era un escéptico pronunciado cuando comenzó, pero dijo que sus sentimientos cambiaron después de encontrarse con una minoría de informes que pensaba eran inexplicables. Ruppelt dejó Blue Book en febrero de 1953, regresó unos meses más tarde para encontrar a su personal sumamente reducido. Frustrado, Ruppelt sugirió que una unidad perteneciente al Comando de Defensa Aérea fuera la encargada de las investigaciones OVNI. En julio de 1952, después de una acumulación de cientos de avistamientos en meses pasados, se observaron una serie de detecciones de radar coincidentes con avistamientos visuales cerca del Aeropuerto Nacional de Washington, D.C. Después de mucha publicidad, estos avistamientos llevaron a la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, a establecer un panel de científicos encabezados por el Dr. Howard Percy Robertson, que incluía a varios físicos, meteorólogos, ingenieros y técnicos, incluido su servidor, y un astrónomo, Allen Hynek. El panel Robertson se reunió por primera vez el 14 de enero de 1953 con el fin de formular una respuesta al abrumador interés público en los ovnis. El panel llevó a cabo reuniones formales 4 días consecutivos. En total fueron 12 horas en donde se revisaron 23 de 2.331 casos de ovnis registrados por la Fuerza Aérea, es decir, alrededor del 1%. En el primer día se revisaron 2 metrajes muy interesantes, las imágenes del incidente ovni de Mariana y el metraje ovni de Utah de 1952. 2 analistas de la Marina, los tenientes Neasham y Harry Wu, después de muchas horas de trabajo, informaron su conclusión. Las 2 películas mostraban objetos que no eran aviones, criaturas o fenómenos meteorológicos conocidos. Después, Ruppelt presentó un resumen de los esfuerzos de la Fuerza Aérea con respecto a los estudios OVNI. En el segundo día, Ruppelt terminó su presentación. Hynek luego analizó el estudio Battelle, y el panel discutió con el personal de la Fuerza Aérea los problemas inherentes al monitoreo de avistamientos de ovnis. Después el panel vio una película de gaviotas que Thornton Page había solicitado, ya que el panel sintió que lo que mostraba el metraje de Tremonton, Utah, probablemente eran aves. En el tercer día, el mayor de la Fuerza Aérea, Dewey J. Fournette, habló con el panel. Durante más de un año había coordinado asuntos OVNI para el Pentágono. Fournette apoyó la hipótesis extraterrestre como la mejor explicación para algunos reportes desconcertantes de ovnis. Durante el resto del tercer día, el panel discutió sus conclusiones. También se acordó que el presidente redactara un informe del panel esa noche para que el grupo lo examinara la mañana siguiente. Se levantó la sesión a las 5:15 p.m. Después de pasar 12 horas revisando 6 años de información, el panel concluyó que la mayoría de los informes de ovnis tenían explicaciones prosaicas y que todo podía explicarse con una investigación más a fondo, investigación que consideraron no valía la pena realizar. En el informe final, se enfatizó que los reportes ovni inverificables y de grado bajo estaban sobrecargando los canales de inteligencia, con el riesgo de pasar por alto una amenaza convencional genuina para los Estados Unidos. Por lo tanto, se recomendó a la Fuerza Aérea restarle la importancia al tema de los ovnis y embarcarse en una campaña de desacreditación para disminuir el interés público. Dicha desacreditación se sugirió a través de los medios de comunicación, incluyendo Walt Disney Productions, y también el uso de psicólogos, astrónomos y celebridades para ridiculizar el fenómeno. Es decir, estábamos volviendo a las épocas oscuras de Grudge. Como consecuencia inmediata de las recomendaciones del panel Robertson, en febrero de 1953, la Fuerza Aérea emitió la Regulación 200-2, ordenando a oficiales de la base aérea que discutieran públicamente los incidentes OVNI solo si se consideraba que estos habían sido resueltos, y que clasificaran todos los casos no resueltos para mantenerlos fuera del ojo público. El mismo mes, las tareas de investigación comenzaron a ser asumidas por el recién formado Escuadrón de Inteligencia Aérea 4602 del Comando de Defensa Aérea. El Escuadrón 4602 se encargó de investigar solo los casos de ovnis más importantes con implicaciones de inteligencia o seguridad nacional. Los ovnis fueron definidos como cualquier objeto en el aire que, por su rendimiento, características aerodinámicas o características inusuales, no se ajusta a ningún tipo de aeronave o misil actualmente conocido, o que no puede identificarse positivamente como un objeto familiar. Se declaró nuevamente que Blue Book podría discutir casos de ovnis con los medios de comunicación solo si se consideraba que tenían una explicación convencional. Si no estaban identificados, a los medios de comunicación solo se les debía decir que la situación estaba siendo analizada. También se ordenó a Blue Book que redujera al mínimo el número de no identificados. Todo esto se hizo en secreto.
La cara pública de Blue Book continuó siendo la investigación oficial de la Fuerza Aérea sobre los ovnis, pero la realidad era que esencialmente se había reducido a realizar muy poca investigación seria y se había convertido casi exclusivamente en un equipo de relaciones públicas con un mandato de desacreditación. En marzo de 1954, el capitán Charles Harding fue nombrado director del proyecto. Sin embargo, la mayoría de las investigaciones OVNI fueron comandadas por el Escuadrón 4602 y Harding no tuvo ningún tipo de objeciones al respecto. Harding pensaba que cualquiera que estuviera interesado en los ovnis estaba loco, es decir, le aburría mucho el tema y no lo tomaba en serio. En 1955, la Fuerza Aérea decidió que el objetivo de Blue Book no debía ser investigar los informes de ovnis, sino más bien reducir el número de informes no identificados al mínimo. A finales de 1956, el número de avistamientos no identificados había disminuido del 20 o 25% de la era Ruppelt a menos del 1%. El capitán George T. Gregory asumió el cargo de aún peor manera que el apático Harding. El Escuadrón 4602 fue disuelto y el Escuadrón 1066 del Servicio de Inteligencia Aérea quedó encargado de las investigaciones. Sin embargo, la realidad es que hubo poca o nula investigación de los informes de ovnis en este periodo. El comandante Robert J. Friend fue nombrado director del proyecto en 1958. Friend intentó corregir el rumbo que Blue Book había tomado desde 1954. Sin embargo, los esfuerzos de Friend para lograrlo se vieron frustrados por la falta de fondos y apoyo. Alentado por los esfuerzos de Friend, Hynek organizó la primera de varias reuniones entre el personal de Blue Book y el personal de la Air Technical Intelligence Center, la ATIC, en 1956. Blue Book fue posteriormente investigado por el Congreso y la CIA, con críticos afirmando que el proyecto carecía de un estudio científico respaldándolo. En respuesta, la ATIC agregó personal y aumentó su presupuesto. Esto pareció calmar a algunos críticos, pero era solo temporal. Unos años más tarde las críticas serían aún más fuertes. Para cuando fue transferido del proyecto en 1963, Friend pensó que Blue Book era inútil y debía disolverse, no importando si esto provocaba protestas entre el público. El nuevo jefe del proyecto Blue Book en 1963 fue el mayor Héctor Quintanilla. Una vez más, el tamaño del personal de Blue Book se redujo. Hynek, a quien Quintanilla veneraba inicialmente, comenzó a criticar fuertemente la forma en que se manejaban las cosas. Cuando entró Quintanilla, la bandera de la escuela sin sentido ondeaba en su punto más alto. Ahora tenía a cierto sargento ayudándolo, David Moody. Moody personificó el perfecto método de condena antes del juicio. Cualquier cosa que no entendiera o no le gustara fue inmediatamente puesta en la categoría psicológica, lo que en realidad significaba chiflado o loco. A Moody nunca le oirías decir que la persona que denunciara un caso era una persona respetable, que tal vez deberíamos investigarlo. También era el maestro de lo posible globo, posible avión, posibles pájaros, que luego se convirtieron, por su propia mano, en lo probable. Para Moody no era un desafío que futuras investigaciones permanecieran sin identificar y hacía todo lo posible para eliminarlas. Volvió a los casos de los días del capitán Gregory y de los días de Ruppelt y rehizo los archivos. Mucho de lo que no se identificó en aquellos días los identificó años y años después, obviamente entre comillas. Hynek, junto con su grupo, reinvestigó todos los archivos de Blue Book. El resultado final de la reinvestigación era que había en total 640 clasificados como desconocidos o incógnitas. Esto es menos que los totales de la Fuerza Aérea al final de Blue Book. Al parecer Hynek tenía razones para que Moody no le cayera bien, según Quintanilla. Él dijo que antes de abril de 1964 tenía muy pocos problemas con Hynek, hasta que se quejó de que Moody no lo estaba tratando de acuerdo con su estatura científica o algo así. Así que parece que el verdadero problema de Hynek fue la forma en que se llevaba con Moody. Según esto, Hynek pasó más tiempo en el pensamiento científico profundo que en ayudar con estudios de casos. Moody, siendo un militar, no tenía la educación de Hynek. Sin embargo, tenía un trabajo que hacer en la identificación de casos y no tenía tiempo para atender el ego del doctor. Claro, esto en la mente de Quintanilla. Aún más frustrante fue la situación que ocurrió en el avistamiento ovni de Dexter, Michigan, que provocó la famosa respuesta de gas del pantano de Hynek. Todo comenzó el 14 de marzo con 2 oficiales de policía que reportaron unas luces volando en la noche. Fueron confirmadas por un par de observadores en la base de la Fuerza Aérea Selfridge. El 20 de marzo, el sheriff del condado de Dexter recibió un reporte de Frank Manner, un trailero que con su hijo había ido a pescar a un pantano, cuando observaron un objeto en una forma piramidal aterrizando en el bosque. Según Frank, el objeto era como una roca de coral amarillenta y parecía que tenía agujeros, con una luz blanca que se volvió color rojo sangre cuando se acercaron.
Su hijo incluso gritó: «Mira esa cosa horrible, papá». Además de Frank, una docena de policías y como 20 personas más testificaron haber visto el objeto flotando sobre los pantanos. Cuando la Fuerza Aérea se enteró, mandaron a Hynek a investigar. Después de darle solo 2 días para esto, Quintanilla organizó una conferencia de prensa sin avisar, forzando a Hynek a dar una explicación sobre lo que pasó, la cual no debía involucrar ovnis de preferencia. En esa conferencia, Hynek ofreció la siguiente explicación. Algunos de los avistamientos pudieron haber sido causados por bolsas de gas de pantano que se encendieron en el aire, es decir, simplemente se trataban de gases del pantano. Esta terrible explicación hizo que Hynek perdiera casi la totalidad de su credibilidad ante colegas, la prensa y el público en general, sin apoyo alguno y con mucho desprestigio hacia su persona. Todo lo anterior llevó a una gran fricción entre Quintanilla, Moody y Hynek, tanto así que los continuos esfuerzos de Hynek para hacer que esencialmente Quintanilla y la Fuerza Aérea siguieran mal llevaron a que su contrato no fuera renovado en junio de 1969. A pesar de los esfuerzos de Hynek para reemplazarlo, Quintanilla irónicamente señala que, al final, él tenía control sobre la posición de Hynek. En marzo de 1966, el Consejo Asesor Científico de la Fuerza Aérea relativo al proyecto Blue Book presentó un informe recomendando que se iniciara un nuevo estudio. Esto fue referido como el Comité O'Brien, nombrado en honor a su presidente, el Dr. Brian O'Brien. El comité hizo muchas cosas, incluida una revisión de las investigaciones del panel Robertson y una revisión de las historias de casos con énfasis específico en los no identificados. El comité observó que la cantidad de recursos aplicados al problema era insuficiente y recomendó que los equipos científicos de la universidad iniciaran una investigación más exhaustiva a través de un contrato. El grupo especial también formuló una observación relativa a los casos no identificados. Cito: «Al comité le parece que la mayoría de los casos así enumerados son simplemente aquellos en los que la información disponible no proporciona una base adecuada para el análisis. Además, algunos de los expedientes de casos que el comité examinó y que figuraban como identificados eran avistamientos en los que las pruebas reunidas eran demasiado escasas o demasiado indefinidas para permitir una inclusión positiva en la categoría identificada». Tal vez Hynek tenía razón al afirmar que había prisa por identificar casos, pero también tenemos que preguntarnos sobre los informes no identificados. A lo que parece reducirse es que muchos informes de ovnis simplemente no proporcionaban información adecuada para la resolución de ninguna manera. Sobre la base de los comentarios del Comité O'Brien, parece que tanto los casos identificados como las incógnitas podrían haberse clasificado fácilmente como información insuficiente. Los creyentes en las visitas extraterrestres querían que el informe Condon, como le llamaron al reporte final que fue expedido por el comité encabezado por el Dr. Condon, al menos dejara la pregunta abierta, que considerara algunos avistamientos inexplicables como fenómenos ordinarios y que el misterio permaneciera vivo y saludable. En la medida en que el informe Condon no hizo esto y por lo tanto destruyó la ilusión, el público obtuvo más de lo que quería, porque los seres humanos no quieren renunciar a sus ilusiones. Muchos, por supuesto, no lo harán y racionalizarán sus ilusiones y simplemente rechazarán la evidencia no conforme. Con la aceptación del informe Condon por la Academia Nacional de Ciencias como un estudio válido del problema, la Fuerza Aérea rápidamente terminó de involucrarse en el estudio de los ovnis. El estudio Condon, en efecto, había demostrado que la Fuerza Aérea tenía razón en que no había nada detrás de los reportes, excepto percepciones erróneas, identificaciones erróneas y engaños. El proyecto Blue Book finalizó oficialmente el 17 de diciembre de 1969 con las siguientes conclusiones. 1. Ningún ovni reportado, investigado y evaluado por la Fuerza Aérea ha supuesto ningún tipo de amenaza a nuestra seguridad nacional. 2. No ha existido evidencia presentada o descubierta por la Fuerza Aérea de que los avistamientos categorizados como no identificados representen desarrollos tecnológicos o principios más allá del alcance del conocimiento científico actual. 3. No ha existido evidencia que indique que los avistamientos categorizados como no identificados fueran vehículos extraterrestres. El final de Blue Book resultó ser un punto de inflexión para Hynek. Repentinamente se encontró liberado de las frustraciones, los compromisos y la intimidación de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Digamos que se convirtió en un hombre libre. Mientras tanto, los avistamientos continúan en todo el mundo. Los ovnis, como diría Hynek, aparentemente no leyeron el informe Condon, y el doctor sigue con su investigación. Incluso, actualmente se encuentra escribiendo su propio libro sobre su experiencia ovni, que no puedo esperar para leer. Si bien Hynek no resolvió el enigma de los ovnis durante su estancia en el proyecto, debemos reconocer que tal vez más que nadie él había tratado de solucionar ese enigma con una búsqueda científica legítima, y su legado, estoy seguro, se verá reflejado en las posteriores investigaciones. En mi caso, después del panel Robertson,
Continué trabajando en el proyecto hasta 1953, cuando fui parte del recorte de personal que sufrió Blue Book. Me fui del proyecto, sin embargo el interés sobre el tema no se fue de mí. Seguí al tanto del mismo durante todos estos años, y los contactos y amistades que ahí formalicé me permitieron continuar con mi investigación, digamos de manera independiente. Tuve acceso a toda esta información, y no la recopilo para develar secretos de los asuntos que ahí se trataron, sino porque estoy seguro que algún día esta memoria será pública, porque estos temas son importantes para cambiar la perspectiva que muchas personas tienen sobre lo que convencionalmente se considera como obvio o cierto. Recuerden que siempre hay que ver más allá de lo evidente. No perdí contacto con Hynek. Él organizó un equipo para continuar con el seguimiento de los reportes y el estudio del fenómeno, a espaldas del proyecto Blue Book y que sigue vigente, llamado The Invisible College o Colegio Invisible, del que yo orgullosamente formo parte. Esta experiencia, junto con la de Roswell, en definitiva le dio un giro a mi vida, y lo que se viene me intriga e ilusiona bastante. Pero lo más importante, sigo creyendo que el mundo será de los que quieren creer, de los que, a pesar de todo, siguen manteniendo una mente abierta.